¿Llegan a ver bien el power? Sí, se ve, profe. Bien. Vamos a esperar un momentito que se conecten todos sus compañeros hasta las 5 y comenzamos. ¿Usted está compartiendo pantalla, doctora? Creería yo que sí. Mm. No sé si se ve. Ahí, ahí se ve. Sí, se ve más chico nomás que normalmente, digamos, no se ve en toda la pantalla. Pero es porque está compartiendo desde el celu. Ah, Sí, perfecto. problemas con la computadora, así que va a ser del celular. Pero llegan a ver. Sí, Ok, Gracias, Liliana. igual el power después se les va a pasar, ¿saben? bueno, Bueno, estamos en hora, así que voy a comenzar. Cuando entramos con el tema de tratamientos o cuando entremos con el tema de los antibióticos, que va a ser a partir de la semana que viene, que se les va a dar el teórico de betalactámicos, o ya tuvieron, disculpen si no estoy como con un poquito no lo perdida con el tuvimos tema de los... todavía. No No, tuvimos, no profe, tuvimos. todavía. Esta sería la Ok. primera A clase. partir de, claro, a partir de la semana que viene ustedes van a comenzar el día que tengan el siguiente teórico con el tema de los grupos de antibióticos. Esto ustedes ya lo saben ya de tercero, esto es como para refrescar un poquito. Pero cuando hablamos de antibióticos, nosotros tenemos que diferenciar entre dos pautas importantes. Una cosa es cuando yo hago tratamiento, que el tratamiento conlleva un antibiótico a cierta cantidad de dosis, a ciertos intervalos de tiempo durante cierta cantidad de días. Eso es lo que engloba un tratamiento con antibióticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de profilaxis, nos estamos refiriendo a la administración previa de un antibiótico o un antimicrobiano. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser previo a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico que yo vaya a hacer. Pero esto no es un tratamiento, esto es un paso previo a. Y esto es algo que es pregunta de examen. O sea, siempre se les pregunta si es un tratamiento o no, o si tiene las mismas pautas que un tratamiento y ustedes tienen que saber decir en ese caso que no. Entonces, ¿qué es la profilaxis antimicrobiana? Es el empleo de antibióticos en la etapa preoperatoria o prequirúrgica, como a mí me gusta decirlo, con la finalidad de tener niveles altos de estos fármacos en los tejidos durante la operación o el procedimiento en sí y después por un periodo de tiempo postquirúrgico.
¿sí? Entonces, es dar este antibiótico previo para que se mantenga durante todo ese acto quirúrgico en niveles altos y postquirúrgico se mantenga durante un breve periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, ¿en todos los pacientes se hacen estos procedimientos o este uso de antibióticos? No, no se hacen en todos los casos, se utilizan en pacientes específicos. Y cuando hablamos de pacientes específicos, nos estamos refiriendo a pacientes de riesgo. Ante los procedimientos, como yo le digo, de tipo quirúrgico, que son aquellos que conllevan a un sangrado. ¿Sí? Ahora, si yo me tengo que sentar y pensar sobre la profilaxis, ¿para qué la doy? ¿Cuándo o en qué momento y cómo? ¿O qué voy a emplear para hacerla? ¿Sí? Cuando hablamos de para qué, para mantener justamente este nivel alto de fármaco en los tejidos durante un procedimiento que conlleve sangrado en un paciente de riesgo. ¿Y cuáles son esos procedimientos que conllevan sangrado? Grandes operaciones, implantes dentales, pero no estamos hablando de un implante, estamos hablando de una cirugía de múltiples implantes que conlleven colgajos importantes, biopsias, depende de lo que vamos a biopsiar, no es lo mismo tomar una pequeña muestra de una lesión de tipo verruga, por así decirlo, a hacer una biopsia de una lesión con características malignas que los bordes de esa herida van a ser mucho más grandes, la biopsia va a ser un poquito más grande, entonces va a llevar como un tipo de procedimiento que va a llevar más sangrado en ese caso, ¿sí? Después, incisiones para drenajes, injertos óseos, raspado y alisaje radicular, cuando hacemos tratamientos periodontales, cirugías periodontales, ya sea algunas de tipo mucogingivales, como la gingivectomía, cirugías paraprotéticas. Después tenemos la reducción de fracturas maxilares, pero eso generalmente ya se hace en quirófano, por ejemplo, pero eso ustedes tienen que saberlo. Lo que dio el teórico el doctor Vecchio, cirugía de glándulas salivales, y cirugías oncológicas maxilofaciales, pero eso ya entra dentro de lo que es ámbito hospitalario, ¿sí? Ahora, ¿cuándo hacemos profilaxis? Cuando mi paciente tiene las siguientes características o las siguientes patologías asociadas. Y estamos hablando de pacientes que posean patología renal o hepática, cuando tienen un uso crónico de glucocorticoides, porque recordemos que los glucocorticoides generan disminución de las defensas o disminución de la capacidad del sistema inmunológico de responder. Después tenemos pacientes que tengan cáncer, aquellos que tienen desnutrición, justamente por lo mismo, portadores de válvulas protésicas o cardíacas, pacientes que hayan tenido infartos, generalmente ellos son a los que le colocan los famosos stent, entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Después tenemos aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas o que ya tengan un antecedente de endocarditis previa. Ahora bien, cuando hablamos de pacientes diabéticos, tenemos que tener en cuenta que el paciente diabético es un paciente particular. Cuando tiene una diabetes compensada, yo lo trato como si fuese un paciente normal. ¿Por qué? Porque es un paciente que consume su medicación todos los días, que supuestamente confiamos en un laboratorio que me indica que tiene niveles estables de hemoglobina glicosilada, entonces ese paciente no tiene fluctuaciones. Eso quiere decir que su diabetes se mantiene estable, ¿sí? Ahora, si viene un paciente que comenzó con un tratamiento, con metformina, supongamos, pero me da valores altos todavía de hemoglobina glicosilada, ¿yo qué puedo pensar en ese caso? Supongamos que está tomando su medicación hace 3 meses, pero el paciente viene con un laboratorio reciente y todavía mantiene niveles altos. ¿Qué me está indicando ese estudio? A ver,
Si alguien prestó atención, Que no está tomando la medicación. puede ser, pero si te dice que está tomando, ¿Necesita ajustar la dosis? también puede ser. ¿Qué más puede ser? ¿No es buena calidad el medicamento? Todos los medicamentos hacen efecto o generan su efecto terapéutico. Muchas veces el paciente diabético da valores altos, pero no porque no tome su medicación, sino porque fue tratado recientemente. O sea, el organismo tarda un tiempo en terminar de eliminar toda esa glucosa que queda almacenada, por así decirlo. Entonces, cuesta mantener un nivel estable, ni bien empezamos un tratamiento, ¿sí? Pero no quiere decir que ese paciente no esté compensado. No sé si alguien recuerda la clase de la doctora Ana Rea, que ahí ella lo explicó muy bien cómo funciona la hemoglobina glicosilada en el organismo. Por ahí el que prestó atención va a entender. Pero bueno, volviendo a el paciente diabético, si tiene diabetes compensada, lo atendemos, si está tomando su medicación. Inclusive muchas veces en estos pacientes es importante que vengan con la orden del endocrinólogo o del médico de cabecera para realizar los procedimientos, ¿sí? Más cuando son cirugías complejas. Lo ideal es siempre pedir una autorización porque el único que sabe el estado de ese paciente es el endocrinólogo, el médico de cabecera o en todo caso si la atiende un especialista que es un diabetólogo, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, esto es un poco más de lo mismo que se les estuve explicando. Contraindicaciones, pacientes sanos, todos. El hipertenso, si bien es un paciente que tiene una patología, no necesariamente por su hipertensión tiene que recibir profilaxis, ¿sí? Es como un poquito contradictorio porque tiene una patología asociada, pero esa patología asociada no amerita muchas veces que nosotros hagamos una profilaxis. Sí, cuando está esa hipertensión asociada a otro tipo de, o a una cardiopatía congénita o a una válvula cardíaca. En esos casos sí. Y bueno, otra vez, los diabéticos controlados, los compensados o los que mantienen niveles estables de hemoglobina glicosilada. Bien. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que yo voy a utilizar para hacer mi profilaxis? Siempre cuando hablamos de fármacos, utilizamos los que son de primera línea en odontología, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes, vía oral, ¿sí? Ahora, si mi paciente me dice que es alérgico, yo voy a cambiar esa medicación y voy a tener que utilizar uno de otro grupo. Y si el paciente es alérgico, ahí utilizo una clindamicina, va a tener que tomar una dosis de 600 miligramos, 1 hora antes vía oral, o acitromicina de 500 miligramos, 1 hora antes vía oral. ¿Por qué no le hago mucho hincapié en la vía intravenosa? Porque nosotros por lo general no mandamos esa vía, si bien es correcto que ustedes la sepan, siempre priorizamos la vía oral. Y como son procedimientos programados, por lo general cuando trabajamos con estos tipos de pacientes que requieren profilaxis, todos los procedimientos son programados. Entonces, como siempre se les dice, priorizamos la vía oral. Ahora, en caso de que el paciente por alguna patología no pueda tragar o no pueda deglutir o tengamos algún tipo de problema, porque hay pacientes que no quieren tragar pastillas, se hace amoxicilina, 2 gramos, 30 minutos vía intravenosa, clindamicina, tenemos 30 minutos, todo lo que sea 30 minutos, todo lo que sea vía endovenosa es 30 minutos antes, ¿sí? La misma dosis, nada más que cambia la hora, digamos, a la que se le aplica. ¿Y por qué creen que es esto? A ver, alguien que me conteste. ¿Por qué es antes? ¿Por qué podemos aplicar un poquito más sobre la hora del procedimiento, digamos? Y no 1 hora antes si yo utilizo una vía intravenosa. Porque no hay absorción, va directo al torrente sanguíneo.
Muy bien, 10. Muy bien. Seguimos. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros hagamos profilaxis en estos pacientes de riesgo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evitar generar microorganismos multiresistentes. Hoy en día, la OMS emitió una alerta por bacterias multiresistentes a los antibióticos, ¿sí? Entonces, si yo utilizo un antibiótico cuando el caso no amerita, le estoy dando al organismo de ese paciente herramientas para que genere, o a esos microorganismos que se encuentran, le estoy dando herramientas para que puedan generar su resistencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar con el uso correcto de estos antimicrobianos, ¿sí? Puntualmente en los antibióticos. Y les digo porque yo tengo estudios que vengo trabajando hace 5 años y es súper, súper complejo el tema porque hoy en día estamos recibiendo pacientes que por múltiples medicaciones, ya sea de tipo médicas o odontológicas, que llegan a los servicios ya con prácticamente un antibiograma que da terror, chicos, da terror. Todas las cepas multiresistentes. Ustedes ven el antibiograma que le dan y dice resistente, 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 resistente. Y es muy complejo porque tampoco hay nueva creación de antibióticos, entonces es una instancia que por ahí es muy importante que a partir de ahora ustedes tomen conciencia de que no es darle una amoxicilina porque sí a un paciente que tiene 18 años, que se va a sacar un tercero y que es sano. O sea, ¿por qué yo le voy a dar una amoxicilina a ese paciente si es sano? ¿Entienden a lo que yo voy? Hay algo que me salté, que justamente era lo de la endocarditis, que nosotros hacemos estos procedimientos justamente para evitar la diseminación a distancia de una bacteria que me genera endocarditis. No sé si está acá, me parece que no está. Bueno, pero igual les voy a pasar el power, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, se entendió muy bien hasta ahora. ¿Puede haber alguna indicación en que vayamos directamente a ácido clavulánico, amoxi con ácido? Para lo que es tratamiento, sí. Y recuerden que tratamiento es cierta dosis por tal intervalo de tiempo durante cierta cantidad de días. Eso es con respecto al amoxiclavulánico, que es un fármaco para tratamiento. Si yo tengo que hacer profilaxis, la profilaxis se hace únicamente con estos 3 que les dije anteriormente. Amoxicilina solo, clindamicina y acitromicina. Siempre el de primera opción en odontología, que es la amoxi, y los otros 2 que son opciones que tenemos en caso de pacientes alérgicos a las penicilinas. ¿Alguna otra preguntita? Voy a sacar. Capaz tendríamos que investigar, pero a ver, ¿por qué elegiría clindamicina o acitromicina? ¿Cuál de las dos? La citro es más cara, o no sé. La citra es más cara, pero viene en menor cantidad de comprimidos. Vos tenés un blister de acitromicina que te viene por 3. En cambio, la clindamicina viene por más, viene a partir de 8. Y ahí evaluamos costo-beneficio. Porque la bacteria que yo estoy queriendo evitar que se disemine a distancia está cubierta por estos 3 fármacos. Entonces, ahí yo evalúo si le doy una clindamicina, que va a tener muchos comprimidos dentro de un blister, o si le doy una citromicina, que quizás es un poco más de costo elevado, pero me viene únicamente 3 comprimidos. Y recuerden que dentro de lo que es prescripción racional de medicamentos, tenemos que nosotros debemos indicar la menor cantidad de comprimidos
o los comprimidos justos para que ese paciente después no tenga fármacos que consumir en caso de que llegue a pasarle algo, digamos. El paciente se automedica, entonces yo tengo que evitar darle algo con que se automedique, ¿sí? Sí, perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Otra cosa que les quiero aclarar, también que se hace mucho, que está bueno que lo sepan, es que, por ejemplo, tienden a darle un tratamiento de 3 días, y vamos a ponerlo entre comillas, como profilaxis prequirúrgica. En este caso, muchas veces, en algunos cursos, ya sea de implante o de cirugía, te hacen hacer como una profilaxis, y vamos a decirlo comillas porque no es profilaxis, es tratamiento, pero te lo dan como prequirúrgico, que no es porque en las clínicas también se acostumbra a dar un comprimido el día previo a la cirugía, otro comprimido el día de la cirugía y después un comprimido postquirúrgico, o sea, el otro día de la cirugía. Y eso muchas veces le dan el nombre de profilaxis, pero no es profilaxis como tal. De hecho, no hay ninguna guía establecida que me diga que eso está recomendado por alguna publicación científica o por algún estudio, no está comprobado. Entonces, esas quizás sean más cosas que se hacen por hacer o porque ciertos cirujanos se acostumbraron a hacerlo de esa manera. Qué bueno, de ahí a que cada uno desarrolle su criterio teniendo en cuenta las, las cantidades de artículos científicos que están publicados con respecto al tema. Pero como les digo, no es una profilaxis, tampoco dar amoxiclavulánico es una profilaxis. Profilaxis es dosis previa, prequirúrgica a dosis altas de una sola toma. ¿Sí? Creo que se entendió. Sí, entendía. Sí, Doc, se entendió. Bueno, creo que quedó clarito todo lo de profilaxis. Este teórico se los voy a pasar después para que ustedes lo tengan. Y ya saben, ya la bibliografía